Buenas noches, profe.
Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Disculpen, Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, estaba profe. viniendo en viaje y demoré un poco más de lo que esperaba. Sí, disculpe por pedirle también la consulta a último momento. Sí, justo decía. Yo generalmente las hago, viste, el viernes anterior a la mesa. Así que por ahí, para la próxima, espero que no haya próxima en esta, para ustedes, pero sí, capaz que para el costo 2. Bueno, bueno chicos, empezamos. A ver, no sé quién tiene alguna duda o quiere que toquemos algún tema en puntual o sobre el que hayan estado leyendo que le Hola, suscite profe. alguna cuestión. Yo mientras Le voy quiero a ir hacer bajando una, el programa para tenerlo a mano. le quiero hacer una pregunta, profe. Sí, Eh, con respecto a mí, yo quiero rendir libre en la materia. ¿Es presencial o virtual? sí. Va a ser virtual, va a ser todo virtual. Ah, bueno, profe, gracias. O sea que primero tenés una parte práctica, Sí, que es, digamos, un examen práctico como los que tenemos en clase, digamos, obviamente abarcando algunos de los temas que consideramos más importantes y si aprobas la parte práctica, pasas al teórico. ah, buenísimo, profe. O sea que tenés una instancia de evaluación primero de la parte práctica. Entonces, mientras yo voy tomando, digamos, los orales al resto de chicos que rinden regular. Buenísimo, profe. Muchas gracias. Bien. ¿Alguien más que quiera consultar alguna cosa? Algo que... Profe, Sí, yo con la orden de producción y la orden permanente, la diferencia entre esas dos, la de producción es para autorizar que se produzca y la permanente solamente para pagos, la permanente. orden penal para pagos. ¿Por qué para pagos? ¿De dónde viste que era para Yo pagos? leí órdenes permanentes para pagos no vinculados a una factura de compra, eso leí. ¿En qué bibliografía? No, eso no tengo, yo por eso me preguntaba, una duda, pero no encontré en ningún lado eso, y una amiga me dijo eso y no entendía por qué era eso. ¿Quién te dijo? ¿Elina? No, no, una compañera mía, una amiga me explicó eso y no entendía por qué. Por eso le quería preguntar eso. No es así. Fíjate que nosotros lo tenemos cuando hablamos incluso de sistemas de órdenes, hablamos de orden de producción y orden permanente, ¿sí? Sí, Cuando hablamos de orden de producción, o sea, precisamente es la instrucción, ¿viste? Para que se empiece a producir algo en la fábrica, ¿sí? sí, Lo que pasa que en algunos casos, digamos, siempre ordenamos lo mismo, digamos, se va a mantener ese tipo de pedido. A ver, ¿dónde tenemos generalmente una orden permanente de producción? Vas a tener en un sistema de costos por proceso, siempre se va a procesar lo mismo, es decir, que tengo una instrucción de hacer siempre la misma cantidad, ¿sí? sí, sí, Puede ser en costos por órdenes específicas que también tengamos una orden permanente, porque yo ya tengo un pedido especial para determinado. Por ejemplo, yo hago, supongamos que hago camisas personalizadas, sí, o sea, que tienen el loguito de una empresa. Y todos los, no sé, tengo un trato que todos los meses tengo que proveer 100 camisas. Entonces yo puedo tener una orden permanente de producción, a pesar de que sea por órdenes específicas, que siempre sean estas mismas 100 camisas y que tienen que hacerla todos los meses o todos los cortes o periodos de tiempo que tengamos, ¿sí? A eso se sí, profe. refiere esa orden permanente. O sea, no tiene nada que ver con el tema de órdenes de pago u otras cuestiones. Acá estamos Ah, hablando bien, de la parte de producción. Entonces, una orden de bien, producción en sí es una instrucción de producir con tales características, ¿sí? Puede ser por única vez, como es lo habitual en el costo por órdenes específicas, pero incluso ese costo por órdenes específicas puede tener una orden permanente en la cual se va a ir cargando porque, no sé, el contrato es por más tiempo, por larga data y tener que hacer entregas parciales. Profe, ¿y no podría estar vinculado también con el tema de la capacidad? O sea, al estar
al decir, bueno, mi capacidad para producir por día son 10 camisas, por ejemplo, por día, entonces todos los días se emitiría esa orden de producción. Eh, ¿O no el tanto? tema que vos, claro, a ver, el hecho que vos la dosifiques, en realidad es el tiempo que a vos te va a demorar lograr cumplir con ese pedido, digamos, ¿no? Si a vos te piden 100 y vos tenés capacidad para hacer 10, harás esas mismas 100, va por etapa, ¿sí? El asunto es si esa orden se va a repetir, ¿sí? Ah, bueno, sí, O sea, a ver, incluso puedes decir que es más de lo mismo. Si vos esa orden la hicieras por 1000, porque sabés que tenés que hacerlo durante 10 meses, va a ser como un cumplimiento parcial todos los meses o todos los días. Ahora, también puede ser que vos hagas una orden por 100, al otro mes o al otro periodo otra orden por 100. ¿Y por qué lo haces así fraccionado? Porque puede ser que vos vas intercalando otro tipo de producto, ¿no? Yo te hago camisas para esta empresa, a otra empresa de limpieza me pide otras camisas y, no sé, un hospital me pide camisolines o me pide, ¿cómo se llama esto que claro, de usan los acuerdo a las médicos? Las características. chaquetillas, ¿sí? Sí, Entonces vos vas haciendo órdenes, serían como siempre la misma orden cada tanto tiempo, ¿sí? sí. Entonces, Ah, bien. o siempre producir lo mismo, entonces tener una orden permanente. También puede darse en costo por proceso, se da más. ¿Por qué? Porque yo siempre fabrico en pos no de entregarle a un único cliente, sino que acá yo ya lo fabrico siempre lo mismo. Digo, bueno, mira, mi capacidad está hecho para esto, entonces tengo una orden permanente de todos los meses, todos los días, fabricar tantos productos. Entonces tener la orden permanente de producción, en donde todo el tiempo están fabricando el mismo tipo de producto. Bien, profe, gracias. Yo tengo una duda con el tema de los prorrateos en la unidad de costos indirectos de fabricación. Sí, En resumen, digamos, sería el prorrateo primario, es tener en cuenta aquellos costos que están asignados a los departamentos específicos o aquellos que no tienen una asignación específica, ¿no? O sea, es ir distribuyendo de acuerdo a la cuota de asignación, ¿no? Y después hacer la suma. claro, a ver, vos, viste que ustedes la forma de asignar es primero todo aquello que se puede asignar directamente al departamento, lo asignás, Sí, sí, sí. ¿sí? Después repartís, digamos, Los otros que no tienen costos asignación directa. que no tienen asignación directa, o sea que Sí. eso es mediante una base. Claro, la base de Entonces, previsión. Sí. supongamos que tuvieras un único medidor de energía eléctrica y tenés muchos departamentos, escoge una base lo más significativa posible para asignarlo. Ese Bien, sería el primer prorrateo, sí. ¿sí? De- El segundo, o sea, vos después tenés algunos departamentos que son de servicios y otros departamentos que son de producción, ¿sí? sí, Entonces después tenés el costo que ha acumulado aquellos departamentos de servicio, cómo los repartís entre los diferentes departamentos. sí. Y ahí ¿Ok? tenía varias maneras, ¿no? O sea, era una de acuerdo al orden decreciente, o sea, teniendo los que tienen costos más altos de los departamentos de servicio, lo voy asignando a los departamentos de producción. Había tres maneras ahí. O sea, hay diferentes criterios, ¿no? Vos podés verlo en la bibliografía, uno es por costo, puede ser por orden decreciente, el más alto primero. Sí. Otro es considerando quién presta mayor cantidad de servicios, Ah, bien. ¿sí? O quién recibe menos servicios de los demás, ¿sí? Entonces empezar en ese orden, decir, bueno, como estoy empezando prorrateando solo los departamentos de servicio, digo, bueno, ¿quién presta más servicio de todo? Y suponete que yo tenga un departamento comedores y un departamento, no sé, seguridad, ¿sí? Capaz que comedores le presta servicio de todo y seguridad no monta guardia en comedores, monta en otro lado. Entonces ya tenés como para escogerlo, bueno, entonces comedores porque presta más servicio. O al revés, puede ser que quién presta menos, quién recibe menos servicio y busca y decir, bueno, a ver, ¿qué servicio recibe el sector productivo? Y recibe servicios de comedores y de seguridad. Bueno, recibe dos servicios. ¿Qué servicio recibe el sector seguridad? Recibe seguridad en sí misma y recibe comida de los comedores. ¿Y qué servicio recibe comedores? Y no recibe seguridad, no recibe nada, solo come también. Entonces, el que menos servicios tiene es comedores también, o sea que redunda ahí, por ahí lo podés
buscar por el que presta más servicio o por el que recibe menos servicio. También es otra opción, ¿sí? Claro. Sí, pasa que justo en la Filmina hablaba de esos métodos de distribución. Uno era el método Sí, directo, después hablaba del método escalonado, que es el que, bueno, el que le dije de los mayores costos, y sí. el método algebraico. Entonces no entendía esa diferencia, cuál era la diferencia entre esos tres. No, o sea, escalonado, digamos que vas de un departamento, ya verás cuál es el criterio que utilizaste, y ese departamento prorratea su propio costo entre los demás. O sea que queda como a valor cero su impacto en sí, pero es a los efectos de distribuir ese costo indirecto, ¿sí? Sí. No, no en el costeo en sí del departamento. A ver, esta es una técnica para poder trasladar los costos que juntó ese departamento en el resto y después terminar de decantarlo en los productos, ¿sí? Claro, ahí va cerrando los Pero departamentos de servicio. claro, eso de ir cerrando los departamentos, no es que se cierre el departamento en sí, sino que yo digo, che, a ver, el costo que tiene el departamento de comedores, ese costo en sí lo tomamos como un costo indirecto, una carga fabril indirecta y vemos cómo la asignamos al producto final porque no estamos fabricando, o sea, nuestro producto principal o el producto que buscamos no es hacer comida, ¿sí? Es darle de comer a la gente que trabaja en los diferentes sectores. Entonces, por eso buscamos cómo lo asignamos y decimos, che, toda su sumatoria de costo lo dejamos a cero. Pero es un traslado a los efectos de hacer un costeo o la evaluación del producto, ¿sí? Pero cuando yo estudie en sí los costos del departamento, lo vamos a estudiar en un estadio anterior, ¿no es cierto? Con sus costos, todo lo que tenga, si quiero optimizar comedores, ¿sí? Pero bueno, el sistema escalonado es esto que vos decís, che, te lo dejas a cero. Buscaremos cuál es la mejor forma. O sea, me refiero, voy a prorratear entre los restantes con alguna técnica, ¿sí? Y escoger cuál es el primer departamento que se baja, alguna de las alternativas que vos viste, decís, che, bueno, cuál es el que tiene mayor costo, cuál es el que presta más servicio, cuál es el que recibe menos servicio, con eso escojo la prioridad, con qué empiezo, ¿sí? Escalonado es que yo voy eliminando de a uno. Después hay un método algebraico que en realidad yo puedo eliminarlos de a uno o si no, entre todos, prorratear cuál es el impacto que tiene el total. O sea, ¿a qué me refiero? Decir, bueno, mira, a ver, la sumatoria de todos los costos que tienen todos los departamentos suman tanto por ciento cada uno, ¿sí? No usar una base tal vez de distribución que puede ser, no sé, en la superficie o la cantidad de personas que comen y demás, sino decir, bueno, mira, no, yo lo voy a distribuir por porcentaje y digo, a ver, departamento uno suma 10 millones, departamento 2 4 millones, departamento 3 tantos millones y cada uno representa un porcentaje. En función de ese porcentaje que ya representan, distribuyo algunos de los costos totales de la sumatoria de un departamento. Entonces, digamos que ese ya sería más algebraico o más teniendo en cuenta la sumatoria de los costos que tienen. ¿Sí? Bien, profe. Sí, gracias. En realidad, a ver, no hay una verdad absoluta de cómo lo tenemos que repartir, ¿sí? Porque todo termina siendo un poco arbitrario, ¿no? Digo, yo decido esto, o decidí por la base, o decidí por el que gasta más. Y en definitiva, el costo total de estos departamentos se va a terminar sumando al costo de los productos que yo tenga, ¿sí? ¿Para qué nos sirve esto? Para poder estimar el costo en sí de cada departamento que nos va quedando de producción, ¿sí? Tal vez ahora no lo vemos porque en el resultado final, supongamos que fuera un único departamento productivo, toda la sumatoria de costos se terminaría refundiendo en el costo de los productos terminados y vendidos de ese departamento, ¿no es cierto? ¿Me siguen? Sí, sí, sí. Pero entonces, ¿para qué lo hacemos? En realidad lo hacemos para poder en algún momento tener un costo depurado de cada departamento, si hay más de un departamento, que ese costo más o menos se aproxime lo más posible a la realidad. Sabemos que ese pedacito de costo indirecto de fabricación asignado por alguna técnica o base no es exacto, ¿sí? Pero si yo no lo asigno no sé, de la forma más inteligentemente posible o lo más justa posible, puedo terminar castigando el costo de un departamento. A ver, si yo tengo dos departamentos productivos y decido que todos los departamentos de servicio, a pesar de que le den servicio a los demás, los pongo en ese departamento productivo,
puedo después llegar a conclusiones en donde no me conviene tener un departamento productivo uno, porque tiene demasiado costo, ¿sí? O aporta, o tiene demasiados costos, entonces capaz que puedo creer o pensar que me convendría comprar las cosas semi elaboradas de otra persona, de un proveedor, y tener solo departamento productivo 2 porque eso es más barato y agrega más valor. Y después nos damos cuenta que igual necesitamos los departamentos de servicio, ¿sí? Entonces, por eso es que se busca tratar de que tengan un impacto, digamos, lo más razonablemente posible. Pero ahí, digamos, no hay una exactitud. Por lo Claro, tanto, la técnica a utilizar es más basada tal vez en la experiencia que tengan ustedes y tratar de que sea algo defendible, y que a ustedes más o menos les cierre un valor lógico, ¿sí? Lo que se procura con estas técnicas es que uno no caiga en la arbitrariedad de decir, bueno, mira, estos 5 departamentos se los mando a este departamento, chao, ya está, me ahorro seguir calculando, porque nos damos cuenta que estaremos castigando en exceso a un departamento y beneficiando a otro. bien. Sí, profe, sí lo entendí. Bien. Buenas noches, profe. Yo tengo una consulta en la parte de mano de obra. Eh, Mi consulta era sobre el SAC. Sé que es una carga social cierta porque lo dice la ley del contrato de trabajo, pero no sé si es una carga social incierta también, porque también se debería calcular sobre el ausentismo pago. Eh, sí, a ver, en realidad, fíjate que cuando hacemos nosotros el cálculo, viste que hacemos una planilla. En la parte práctica se hace una planilla que es esa matriz de carga social. Esa matriz de carga social tenés la opción, digamos, en la forma de redactarla o armarla, de hacer un incremento de un 8,33% sobre la totalidad de los costos que vos te calculás. Porque viste que se hace un cálculo del ausentismo pago, por las diferentes causas y razones con su técnica, pero termina redundando en días trabajados no pagados. Perdón, días pagados no trabajados. ¿Sí? Sí, ¿Hasta ahí? profe. ¿Me seguí? Bueno, a todo esto se le adicionan este, toda otra cuestión que lo afecta, inclusive el sueldo anual complementario, que yo puedo decir, bueno, mira, eh, el 100% de los haberes comunes y silvestres, digamos, nosotros le ponemos como básico, no es el sueldo básico nada más, sino son todos los adicionales que pueda tener un sueldo común, más el ausentismo pago, ¿sí? Más las cargas, perdón, en ese caso, más el sueldo anual complementario, que es una doceava parte de eso, y ya lo vas como precargando, ¿no? Porque si bien nosotros podemos conocer que parte de eso es cierto, ¿sí? A toda esa sumatoria le sumás las cargas sociales, perdón, a toda esa sumatoria, fíjate que ya hubo conceptos que eran inciertos primero, que era toda la parte del objetivo pago, ¿no? No sabés exactamente qué se va a dar. Le sumás el sueldo no complementario y le sumás las cargas sociales ciertas. Sí, en efecto, un pedacito de ese SAC es cierto y un pedacito del SAC es incierto, ¿sí? A veces por una Sí, cuestión de comodidad, perdón, y sí, y a veces por una cuestión de comodidad lo mandamos todo puede ser a la previsión de los inciertos, ¿sí? Pero vos sabés que tenés el SAC que lo vas a tener que pagar. Podés hacer algo más depurado, se puede llegar a depurar el número de cuánto de SAC corresponde al sueldo común y hacer la provisión por el SAC, porque vos ya sabés cuánto liquidaste de sueldo en el mes, claro. ¿sí? Sí, sí. O sea que nosotros podríamos hacer un cálculo separado, ¿no? Que uno a veces agarra y hace directamente la previsión de ausentismo pago por todo el volumen de las cargas sociales inciertas, que me incluye SAC, pero podría ser un poco más específico. Yo sé cuánto me va a costar porque yo sé que el 8,33 de lo que liquide, eso es lo que me dice la norma. Entonces yo podría hacer un asiento general cargando la previsión de ausentismo pago, descargar la previsión contra la provisión, o sea, hacemos previsión a provisión por el valor exacto que nosotros conocemos del 8,33 de lo liquidado en el mes. Digamos que lo podría separar y después al final hacer un ajuste.
De todos modos, en la parte del costo ya va a estar incorporado todo, ¿no? Bien, profe, ya me quedó claro. Perfecto. Profe, después también en el tema de CIF, eh, cuando me habla de los métodos de adjudicación, de los costos indirectos de fabricación, o sea, yo sé que tenemos el costeo real o el costeo predeterminado. No es normal, ¿no? Porque en la filmina aparece normal. O puede ser de las dos maneras. Pero para que estoy viendo justo el programa, costo indirecto de fabricación, ¿qué punto es? Ay, no sé. Distribución de CIF, elementos, cambio de volumen. ¿Qué es lo que me decía recién, perdona? Que para adjudicar, o sea, claro, para adjudicar los costos indirectos de fabricación tenemos dos métodos. Por la base, mediante el costeo real, o sea, tomando datos reales, que habla ya, o mediante el costeo predeterminado. O sea, haciendo un presupuesto de los costos que voy a obtener o bien esperando al final a que se termine de producir, de ya determinar los costos para adjudicar a cada unidad. No sé si me explico. Pero hay una filmina en donde dice métodos de adjudicación de costo indirecto de fabricación y me sale mediante costeo real o costeo normal o predeterminado. A ver, eh, vos cuando... Sí, a ver, vamos a separar, ¿no? Cuando uno dice adjudicar es cuánto vos lo asignás o cuánto pones, digamos, a formar parte del costo, ¿sí? Yo puedo decir, mira, esta unidad va a tener tanto de costo indirecto de fabricación con dos bases, una base cierta, o digamos, perdón, no base cierta, sino con una sumatoria cierta y real de todos los bienes que yo he tenido que comprar, que lógicamente ese método me demoraría más tiempo, ¿no? Porque yo tengo que conocer todo. Claro, O sea que yo tengo que esperar a que se haga la sumatoria de esos bienes y servicios que tuve que adquirir de forma indirecta y ver qué técnica aplico para prorratearlo para que después tenga su asignación y después yo determine cuánto le corresponde. Entonces, digamos, ahí sería sobre una base real, sí, ¿sí? sí, Después, sobre una base predeterminada, ¿qué implica? Implica que yo ya tenga previamente un presupuesto y que tenga un análisis o un conocimiento de cuál es la capacidad de producción que yo tengo. Entonces, yo tengo una capacidad de producción o una capacidad, digamos, de estructura y una capacidad operativa para X cantidad de unidades. Esa capacidad tiene a su vez una serie de costos predeterminados que yo voy a tener, que son los costos indirectos de fabricación presupuestados o predeterminados, que pueden ser en diferentes bases de predeterminación, desde la estimación hasta la estandarización, ¿sí? Pero vos podés estimar o tener, digamos, una proyección de cuánto van a ser tus costos. Entonces siempre se va a usar una base real de producción, cantidad de unidades producidas, por, digamos, la cuota de asignación o de afectación. Una cuota de asignación es en función de algo que está, a ver cómo te puedo decir, es sobre una base predeterminada. Yo digo, che, para mi capacidad de tanto, yo preveía que iba a gastar 10 millones para 10 millones de unidades. Por lo tanto, es un peso por unidad. Y establezco una cuota de asignación de esa proyección de costos que yo voy a tener sobre la capacidad que yo tengo y lo multiplico por las cantidades de unidades reales. La otra opción es no, espero hasta fin de mes, yo sé cuánto es mi capacidad y divido el costo real indirecto de fabricación sobre mi capacidad y lo multiplico por la cantidad de unidades reales. ¿Sí? Son esas dos sí, opciones, uno es base real o base predeterminada. sí. Y a la vez en esa filmina, acá está mi duda, digamos que en esa filmina te habla de métodos convencionales y costeo basado en actividades. O sea, eso no entiendo. eh, Dentro de qué Bueno, iría, porque no sé si es como que está corrida esa filmina y no se entiende bien. a ver, che, igual ya tengo una referencia de vasos de la actividad. Está publicada ahí En está el, en el aula virtual. sí, A ver, déjame un ratito que voy entrando.
Dame un segundito. Sí, el del costeo real no es como que muy bueno utilizarla por esa razón, una de las características también, ¿no? De los costos indirectos, que a veces los obtengo en cierto tiempo y no sé exactamente cuánto va a ser el valor de esos costos, ¿no? Discúlpame, dame un segundito, justo me distraje buscando la filmina. Estoy Sí, tratando de entrar al... método de adjudicación de costo indirecto de fabricación, costeo real, métodos convencionales, método basado en actividades. ¿A este te referís? Método de sí, adjudicación sí. de costo indirecto. Bueno, bueno, hace rato nosotros hemos hablado de, dentro de los métodos convencionales, lo que estábamos mencionando hace rato, vos tenés, por un lado, costeo real, tasa única, significaría que yo divido la totalidad. O sea, yo tengo una tasa predeterminada de aplicación de costo indirecto de fabricación, pero es sobre la totalidad, yo directamente divido sobre totalidad de unidades, ¿sí? Es decir, que vos podés tener una tasa única de aplicación porque al total de costo indirecto de fabricación, sin considerar diferentes departamentos, sino que los sumo todos y los divido sobre mi capacidad total, ¿sí? Es decir, es como que estuviera simplificando un poco la tarea con una tasa única, porque yo digo, bueno, a ver, ¿cómo asigno los costos indirectos de fabricación? Y ya los asigno tal vez al final del proceso productivo, ¿sí? Ahora no, yo quiero asignar por cada departamento lo que le corresponde. Entonces tengo que determinar tasas departamentales con la capacidad de producción de cada departamento. Es decir, que yo ya hice todo ese trabajo que me mencionó hace rato del escalonado que asignamos, costo indirecto de fabricación, ¿sí? Sí. Entonces, esto para el caso de la departamental, ¿no? Entonces yo ya asigné, por el método que fuera, le hice llegar al departamento uno de producción, vamos a suponer, 100.000 pesos de costos indirectos de fabricación que provienen de diferentes departamentos, que hemos hecho todos los procesos para podérselo asignar, más lo que tiene directo por asignación directa al departamento, ¿sí? Entonces ahí sé que ese departamento tiene una sumatoria de 100.000 pesos de gasto indirecto de fabricación, de costo indirecto de fabricación, directo y asignado en forma indirecta por los métodos que quisiera, tiene 100.000. Entonces me fijo la capacidad de producción de ese departamento. Divido y obtengo una tasa de aplicación para ese departamento. ¿Sí? Entonces tengo método convencional, tasas departamentales. Método convencional, tasa única, sería que no pierdo el tiempo haciendo asignación por departamentos, sino que directamente digo, bueno, cantidad de unidades que se van a producir, puedo elegir en el último departamento o un solo departamento de producción o tratar al sector productivo como una única cosa y decir, bueno, ¿cuántas unidades en total voy a producir? O mi capacidad de producir unidades terminadas totales dentro de la empresa. Y digo, bueno, puedo hacer 500 unidades o alguna que me diga la capacidad que yo tengo y divido todo el costo indirecto de fabricación, lo divido sobre las unidades totales que se van a terminar y le asigno al departamento. Y se lo asignaré de forma directa a todas las terminadas, si es que estoy bajo un método de costeo, perdón, bajo una actividad específica, o puedo decir, no, bueno, mira, le voy a asignar incluyendo aquellas que están a medio terminar, digamos, a través de lo que le corresponda por producción equivalente. Junto a las unidades y le asigno un costo. ¿Sí? Eso sería convencional. Voy a ver si lo puedo. Ya lo encontré al filmín, ¿no? Esta es, ¿no es cierto? Sí, sí, ese era. ¿Sí? Entonces tenemos las dos tasas, ¿sí? Tasa predeterminada, tasa departamental. Y después, bueno, cuando uno hace costeo basado en actividades, ¿sí? Que algunos le dicen, bueno, incluso ABC o que inician, en realidad yo ya tengo costos
O sea, tengo dos metodologías, o el costeo real o el costeo normal, en donde yo ya tengo por actividad todo lo que le corresponde a esa actividad precisamente, digamos, es como que yo tuviera la contabilidad y tuviera, digamos, los departamentos separados, ¿sí? Es decir, yo tengo una empresa que hace dos cosas, suponete que hace servicio de limpieza y servicio de catering. Entonces yo ya tengo separada toda la estructura de los servicios de esta actividad y todos los costos indirectos de fabricación y todos los costos indirectos de fabricación de esta otra actividad. Entonces yo puedo basarme en costeo real, sumo la totalidad de facturas que se corresponden a estos departamentos y las que se corresponden a estos departamentos y se los asigno directamente y obviamente tendré que determinar sus tasas, ¿sí? Pero ya como es real es el total que tienen y si no, presupuestaré cuánto es el total de costos indirectos de fabricación que tiene esta actividad y que tiene esta actividad, ¿sí? Acá ya no lo separo por departamentos, sino son actividades, ¿sí? Y obviamente habrá cosas que se hacen en el mismo lugar físico, hay costos compartidos que hay que ver de qué manera se los asigna, digamos, se los prorratea, ¿no? Bien, bien, profe. Entonces, en resumen, son esas dos unidades, son esas dos metodologías, el real y el costeo normal. Pasa que me confundían los otros, pensé que eran como que otros métodos, los métodos convencionales. Sería más como políticas de la empresa, entonces la manera en que quieren asignarlos. Sí, digamos, a ver, ¿qué es lo más conveniente para vos? A ver, si vos tenés que costear vos querés saber cuánto costo indirecto de fabricación tienen las unidades, porque es como que queremos ser más exquisitos, o se lo asignas todo a prorrata global, eso es una tasa única, o ya existe un costeo por cada departamento y cada departamento tiene su propia capacidad. Porque incluso, digamos, muchas veces pasa que no están las empresas diseñadas de tal forma de que cada departamento puede producir lo mismo. Eso sería lo óptimo, ¿no? O sea, que no haya cuellos de botella. Pero después se te da que vos tenés departamentos que están para mayores capacidades, para menores capacidades. Entonces, podés llegar también así, ¿no? En función de la capacidad que tienen y determinar también capacidades ociosas de cada departamento, ¿no? Listo, profe, sí, ya le entendí lo que quise decir. Bien. ¿Alguno que tenga alguna otra duda? Profe, yo tenía otra duda con respecto a la ociosidad en la parte Sí, de costos fijos absorbidos. Bueno, sí, había leído que en la resolución técnica decía que los costos fijos que se absorben eran netos de ociosidad, sí. ¿Y cuál por es lo, ah, por lo que la ociosidad anticipada y la operativa no entrarían en los costos. Pero yo ahí en esa parte no entendía cómo se relacionaba la tasa de costo fijo de estructura y la tasa de costo fijo de operación. sí, a ver, lo primero que tenemos que tener, digamos, ya sea que estés partiendo bajo un sistema predeterminado o real, ¿sí? Este, en ambos casos, digamos, vos tenés una sumatoria de costos que va a responder a una capacidad instalada, ¿sí? Si yo no tuviera un adecuado sistema de costeo, digamos que, o no hiciera diferenciación, todo gasto relacionado a la fábrica o a la empresa terminaría activado, ¿sí? Pues si yo digo, che, todo este gasto es costo indirecto de fabricación, si a mí no me importara, digamos, el resultado productivo que yo tuviera, siempre la totalidad del gasto que yo hice por la capacidad que tengo instalada iría al activo. ¿Hasta ahí me va siguiendo? Sí, Entonces, suponete que yo tuviera una capacidad para 10 unidades. Si yo fabrico 10 unidades y no las vendo, en el activo estarían su costo de mano de obra, de materia prima, y también toda la capacidad instalada, porque hice las 10 unidades. Por lo tanto, si yo lo prorrateo, digamos, diría que cada unidad tiene un décimo de ese costo. ¿Sí?
¿Hasta ahí me Sí, seguí? sí, profe. Entonces, en la evaluación, en la información para tus decisiones, incluso en la información que vos vas a poner en un estado contable, vos pondrías en tus bienes de cambio, tengo 10 unidades que están valuadas por esto de materia prima, esto de mano de obra, obviamente no se pueden separar, pero tiene eso, y tiene cada unidad de estas un décimo del costo de instalaciones, costo indirecto de fabricación. Tiene correctamente su evaluación, ¿sí? Hasta ahí me seguí. Sí, Bueno, vamos a un caso extremo para que se note la diferencia. Vamos a suponer que en vez de hacer 10 unidades, hace una única unidad. Entonces, si yo no tengo un adecuado sistema de evaluación, yo le cargaría al costo de las unidades. Digo, no, no quiero. O sea, puede ser que quiera hacer alguna de las siguientes cuestiones que te menciono enseguida, pero activo todo. Todo va al activo. Entonces, ¿qué pasa? A mí me queda el rubro bienes de cambio valuado con una única unidad, con su correspondiente materia prima de esa única unidad, con su correspondiente mano de obra activada por esa única unidad, pero con todo el costo indirecto de fabricación que le hubieran correspondido a 10 unidades. ¿Sí? Fíjate que yo no me puse en ese momento a analizar si yo tengo capacidad ociosa o no, no, todo lo activé. ¿Sí? Entonces, como todo lo activé, queda sobrevaluado ese bien. claro, ¿Sí? Por eso la resolución técnica te dice, no, usted cuando vaya a evaluar, ¿sí? Va a formar parte del costo del producto hasta la capacidad efectivamente utilizada. O, dicho de otra forma, neto de las ociosidades que yo tenga. Entonces no le vas a activar nada más que lo que le corresponda por su cuota de asignación, porque la cuota de asignación es dividir el costo total, ya sea presupuestado, proyectado o real, sobre la capacidad instalada. Ambas capacidades, la capacidad de estructura y la capacidad operativa, pero vos tenés una sumatoria de costos que son de estructura sobre la capacidad instalada de estructura. Después vos tenés los costos operativos sobre el nivel de actividad que vos fijás para ese volumen de costo operativo. Entonces, en ambos casos vos tenés una cuota de asignación que la multiplicás por las cantidades reales. Eso te da qué pedazo de capacidad ha sido efectivamente usada y forma parte del costo o la evaluación del producto. ¿Sí? El resto no va a formar parte del costo o la evaluación del producto, va a pérdida directamente. ¿Sí? sí, No sé, o sea, al efecto impositivo igual está en el estado de resultados restando, no va a pagar impuestos. Pero a los efectos de tu correcta evaluación, de una correcta toma de decisiones, no es lo mismo decir, "Che, mira, yo tengo un activo que está evaluado en 100 millones de pesos porque le cargué carga que no corresponde. No es verdad que está evaluado en 100 millones de pesos. Si suponete que yo hice una única unidad y le mandé el costo de 10 unidades o de 20 unidades de capacidad, ¿las va a poder vender a eso? Y muy probablemente no. Entonces tenés sobrevaluado todo y malas decisiones podés tomar. claro. Sí, ahora entendí, profe. Gracias. Bien. Profe, en costo por proceso, no entiendo la diferencia entre producto principal, o sea, ¿qué serían los productos principal o coproducto y los productos conexos? Producción conjunta, digamos. Está Sí, parte perdón, del proceso, pero es conjunta, digamos. sí, Mira, cuando hay no recuerdo cuál es de todas las biografías te hace la diferenciación, pero hay una que particularmente te lo menciona, pero yo les hago el siguiente raconto. Producto principal es lógicamente el cual es el objetivo de la empresa, ¿no? Yo estoy buscando tener ese producto y es el motivo por el cual realizo mi actividad, sí, ¿sí? Digamos que ese es súper sencillo, decir, bueno, mira, yo hice una actividad para producir, no sé, cuando quiero producir azúcar, o azúcar y a la vez
papel. Son mis dos productos principales. ¿Sí? Sí, Bueno, puede darse el caso que esos productos principales tengan la misma importancia, ¿sí? Que habla de que existen los coproductos o dos productos principales, ¿sí? Y tienen la particularidad de que comparten todo ese proceso conjunto con todos los elementos del costo, ah, ya, ¿sí? sí, Entonces yo tengo los tres elementos del costo: la materia prima, la mano de obra y la carga fabril. Todo eso lo metí en el mismo proceso sí, y se va a trabajar, y en determinado punto me aparecen dos cosas que son mis productos principales que estoy buscando. ¿Sí? sí. Bueno, en otros casos se da que comparten no los tres elementos del costo, sino que se comparten dos de los tres elementos del costo, un único elemento del costo, ¿sí? Pero no los tres. Y uno dice, no, ¿y eso cómo puede pasar? Hay actividades en las cuales yo tengo un cúmulo de costos, ¿sí? Vamos a suponer que yo tengo Ahí usted una daba el actividad, ejemplo no de sé, de extracción, o a veces le decía madera, que estaban sí, trabajando, y supongamos que estoy trabajando la madera de un árbol determinado. Y ese árbol, existen dos clases de árbol, ¿sí? Del mismo árbol. Entonces yo estaba trabajando o pensaba que era una única materia prima, y después resulta que varían. Viene, este, no sé, cedro rojo y cedro rosado. No sé, es parecido, pero no es lo mismo. Entonces, pero el proceso productivo es el mismo, es la misma mano de obra, los mismos empleados, y es la misma máquina o el mismo conjunto de máquinas. Y yo le voy metiendo la materia prima, y de vez en cuando la materia prima es otra, ¿sí? O lo normal es que a veces me venga un árbol colorado y un árbol rosado, pero son diferentes, pero son de la misma plantación y vienen, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La materia prima es diferente, ¿sí? Puedo sí, tener una distinta materia prima, pero entonces, o incluso hasta la puedo comprar de diferente proveedor. Viene materia prima de un camión y de otro camión, y lo voy intercalando o va entrando. Entonces, ¿qué pasa? Saco sillas hechas con una materia prima y sillas con otra materia prima. Pero son productos conexos. ¿Por qué? Porque comparten parte de ese proceso productivo. Perdón, comparten más de un elemento del costo en ese proceso, o hasta un elemento del costo en el proceso productivo. Se comparte algo, ¿sí? bien, Entonces, sí, ¿qué pasa? A lo que está por fuera, lo trato por fuera, porque yo ya sé que la materia prima tiene su costo particular, ¿no? Cada uno va a tener su costo y yo lo voy a poder analizar. En cambio, lo que está por dentro del proceso productivo, que está dentro de ese costo conjunto, tendré que aplicar las técnicas de costo conjunto para repartir. Por eso son productos conexos. bien, bien. Sí, entonces en el producto principal comparten los tres elementos del costo. Exacto. Y el otro comparte al menos uno. Sí, justamente Al ese menos uno ejemplo, y no los tres, digamos. sí, ¿Sí? en la materia de pino o algarrobo creo que daba el ejemplo de la silla y ahí la había Claro. entendido esa, pero no entendía la diferencia con el producto principal. O sea que cuando decimos coproducto puede ser dos o más productos que se obtienen de ese ¿Sí? proceso. Se obtienen de ese proceso todos más productos. ¿Sí? Bien, O puedes llamar los productos principales. ¿Sí? sí, Y después no pasa en todos los casos. Uno, a ver, es como que uno imagina, ¿no? Que ese proceso justo al mismo tiempo aparecen los dos productos. A veces se da, otras veces requiere un poquito más de proceso productivo y aparece un nuevo producto, ¿sí? Pero uno busca un punto para el cual poder hacer esa asignación, bien, profe, sí, ¿sí? la entendí, sí. Muchas gracias. A veces, digamos, no está exactamente, no sé, tal vez vos estás haciendo una preparación y no sé, obtener el queso y obtener el suero, pero del suero vas a obtener el producto, no se llama suero, se llamará de otra forma, pero y hay que procesarlo un poquito más para que se pueda utilizar. Entonces vos obtenés un producto principal terminado y otro que le falta un poquito, pero igual cortás ahí para poder repartirle a los dos ese pedazo de costo. ¿Me Sí, explico? semi elaborado sería, ¿no? Que se introduce en otro departamento para producir. Claro, llegarías a un semi elaborado, pero ese semi elaborado, que también puede ser principal para tu actividad, por eso son dos productos principales, ese Sí, semi elaborado en ese momento tiene que llevarse un pedazo del costo del conjunto, departamento, claro, como del técnico, departamento anterior. ¿sí? Sí, Porque vos le vas a agregar un poquito más, no sé, capaz que lo que le queda de elaboración es subirle la temperatura y ya está, o bajarle y ya está.
Entonces, ¿qué pasa? Obtuviste dos cosas, el determinado y esto que te sobró, que es un semi elaborado, que le haces un poquito más y ya tiene. Pero entonces en ese momento trazás esa línea, cuando te sale el primero que ya se terminó, y decís, bueno, tengo estos dos principales. Y le aplicás alguna técnica para prorratear esto. Bien, ¿Mm? Perfecto. sí, gracias. Bien. Bueno, yo le diría, chicos, a ver, la idea es que nosotros abramos un poco la mente, ¿sí? No es complejo, no es tan complejo. Bueno, este, este tema sí es tener coraje, digamos, decir, bueno, a ver, yo voy a evaluar, voy a determinar, investigar un poco. La forma del examen, no sé, los que ya, no sé si alguno ya lo rindió, pero es bastante similar a como a veces los parciales de teoría. Pregunto un par de cosas de dos bolillas, si está todo ok, terminamos el examen. ¿Sí? Si no, por ahí a veces Profe, tengo que indagar un poquito más. son preguntas por ahí teóricas, va, prácticas, como para que nos podamos confundir, o son todas teóricas nada más. No, son todas teóricas de interpretación, o sea, no les pregunto cuánto da tal cosa, pero sí le puedo preguntar de qué manera hacemos el asiento contable de la mano de obra, Claro, ¿sí? no, pero Son yo decía cosas el tema básicas. de fórmulas, por Este, ejemplo. no les voy a tomar el porcentaje de cargas sociales, cómo tiene que ser. No, a ver, no es lo que dice hoy la norma, si es el 11%, si es el 13%, si porque esa de una actividad específica no, pero sí saber que existen cargas sociales, cómo se calcula, eh, digamos, no es netamente, no es práctico así de resolver un ejercicio, salvo los que están en libre, ¿no? El que está libre primero tiene que pasar la parte práctica. Es un ejercicio de las mismas características de los ejercicios, uno o dos ejercicios que abarca la temática de la práctica, ¿no? O sea, todos los que ya vienen regulares ya han hecho el esfuerzo de poder aprobar esa parte, digamos. Claro. Yo por ahí tenía más miedo de eso, el tema de las fórmulas. Porque, por ejemplo, en todo lo que es teoría del stock, Bueno, no, eso sí, no, la fórmula de stock la tiene que saber, ¿no? No es que le tomo práctica, calculámelo, pero sí la fórmula, o de dónde proviene, por qué calculo esto, qué es lo que comparo, ¿sí? O un bien. desarrollo de pequeñas fórmulas, sí, eso sí, hay que saberlo. Ahí Pero no tenía es una que duda, tomo profe. stock, tomo políticas de stock, cómo saco el stock medio, porque eso hay que acordarse, y eso se lo dije en la parte teórica, uno a veces ve la fórmula desarrollada del lote más económico de compra, pero ese lote más económico de compra o esa fórmula está en función de un stock medio, es decir, con una determinada política de stock que es la que les dice, bueno, voy a reponer en tiempo y cantidades o frecuencia, la misma frecuencia y la misma cantidad. Ahora, si eso cambia, el stock medio cambia. Por lo tanto, el stock medio que yo utilizo para la fórmula del lote más económico de compra es otro. Profe, ahí yo tenía una duda, me hizo acordar. Porque yo estaba viendo las clases que están en el aula y en una de esas clases usted menciona que, la profe Elina menciona que había dejado usted un video explicando de dónde provenía esa fórmula del lote económico. Sí, Pero no encontré ese video, o sea, yo sé que, bueno, estaba como conformado por los costos de adquisición y por el costo de almacenamiento, claro. Lo que pero pasa es que no sé si está el video, porque por ahí nosotros lo subimos y hay veces que hacen limpieza en la página, porque a veces lo subíamos y le ocupábamos memoria, creo que lo borran. Pero claro, de igual todos modos, era lo muy podemos chequear, importante, pero a ver, es sencillo sí, buscar eso, porque cuando uno, vos decís, che, tiene que ser igual el costo de almacenamiento con el costo de digamos, adquisición. con el costo de adquisición, ¿sí? El costo de almacenamiento, uno siempre busca el stock medio, ¿sí? Entonces vos tenías 1/2, ¿sí? Y después decías, bueno, por una tasa de almacenamiento, por las cantidades que vos tenés, es la cantidad media que uno tiene, ¿sí? La cantidad que en promedio vos tenés. Por eso, digamos, es una parte de la fórmula. Incluso creo que hay un cuadrito que está puesto en una filmina donde le decimos, che, a ver, lo calculamos con un cuadro de marcha y te sale cuánto sería
el costo de almacenar 1, 2, 10, 100 unidades, ¿viste? Va cambiando. Y lógicamente es proporcional a mayor cantidad, mayor costo de almacenamiento, ¿sí? Y después tenés el costo de adquisición, que si vos compras más cantidad, te cuesta menos veces, digamos, me refiero, porque eso va por cantidad de operaciones que uno hace, Sí, ¿sí? No se refiere al costo intrínseco del producto, porque sí, si fuera así, cada vez que yo compre más, me cuesta más porque es más caro, o sea, es más cantidad. Sino que acá al revés, por cantidad de operaciones que yo hago, entonces cada operación te cuesta más. Si yo tengo que hacer una operación, me cuesta una cosa, es más barato porque compré todo lo del año y si compré muchas veces, tengo muchas operaciones y toda esa suma de operaciones me cuesta más, ¿sí? sí, Entonces vos acá lo que sumas son esos costos adicionales de o almacenar. O sea, si yo tengo que almacenar más cantidad, significa que compré menos veces. Y al revés, la conjunción de comprar muchas veces hace que yo tenga que menos espacio para guardar y menos costo de almacenar. ¿Sí? Bueno, entonces vos igualás esas dos fórmulas. Está puesto, digamos, en la filmina, después la podemos buscar o búsquenla ahí en el aula virtual. Está puesto el desarrollo de una de esas fórmulas, igual se la puede ver en la bibliografía, pero lo que es comparar costo de almacenamiento con costo de adquisición. ¿Sí? Esa fórmula que te sale raíz cuadrada de algo es porque en ambos lados se encuentran multiplicando las cantidades de unidades. ¿Sí? Una es cantidad de unidades por frecuencia de compra y en la otra será cantidad de unidades por el stock en promedio que uno tiene. ¿Sí? Por eso que después queda la cantidad o lote económico igual a una raíz cuadrada, porque vos terminás despejando. ¿Sí? Primero se está dividiendo en un lado, pasa el otro lado multiplicando, queda con un coeficiente o elevado al cuadrado y después despejas y te queda raíz cuadrada. Y bueno, habría que verlo el procedimiento, pero en definitiva lo que hay que hacer es igualar estas dos fórmulas, ¿sí? Pero la particularidad que tiene es que esta fórmula que ustedes ven normalmente o la que usamos incluso en algún ejercicio es bajo un supuesto. Y el supuesto es que yo tengo una frecuencia de compra siempre, digamos, donde repito siempre cada la misma cantidad de días y la misma cantidad de cosas que compro. ¿Sí? Pero es un supuesto, es un ejemplo. Esa fórmula tal como la ven, que dice raíz cuadrada de 1, es porque yo sigo ese ejemplo de stock medio. ¿Me está siguiendo? sí, más o menos. Pasa que estaba buscando la fórmula esa y no la encuentro. La que Y en usted el stock, me iguala. en el, en el stock medio, ¿sí? Yo le he subido unas filminas también que hablan de cómo se determina el stock medio. Esa que parece un serruchito. Ah, sí, Bueno, esa que parece un serruchito, cada una de esas opciones tiene una forma distinta de calcular el stock medio, ¿sí? Porque esas son las políticas de stock. En las políticas de stock, nosotros ¿qué es lo que hacemos? Entonces, diferentes formas o combinaciones de cómo hacemos que el stock se llene, ¿sí? Yo compro cada tanto tiempo y compro tanta cantidad y hay combinaciones, ¿sí? sí. Bueno, en función de esas combinaciones, el stock promedio que yo tengo entre cuando tengo más cantidad y tengo menos cantidad es distinto, ¿sí? Entonces, cuando uno busca el lote más económico de compra, es el lote más económico de compra según mi política de reabastecimiento. Bien. ¿Sí? Entonces, Profe, en pero mi forma, consulta. ¿sí? ¿El stock medio sería la cantidad óptima o el lote económico óptimo dividido dos, verdad? No, Ajá, porque el eso stock tenía. medio es la cantidad que en promedio dentro del periodo de tiempo bajo análisis yo tengo de mercadería. Ujú. Entonces, yo tengo, al inicio del proceso, tengo X cantidad de mercadería, al inicio del periodo, ¿sí? Yo tengo un periodo que está entre que yo recibo la mercadería y después vuelvo a recibir mercadería, Ujú, ¿sí? sí. ¿Cuánto tengo en promedio? Porque vos te dicen, che, ¿cuánto tenés vos de stock? Y bueno, cuando yo apenas recibo la mercadería, tengo lleno el almacén, tengo 100 unidades. Y se me va gastando a lo largo del tiempo y cuando llegue el día 15 tengo 3 unidades.
Después otra vez llego el día 16, tengo 100 unidades. Y cuando llego el día 30, tengo 3 unidades. ¿Sí? Ajá. En promedio, ¿cuántas unidades tenés? Y bueno, entre el promedio va a ser el día 15, digamos, en 15 días, o sea, es el periodo de tiempo. ¿Sí? En 15 días, el promedio que yo tengo es 100 más 3 dividido 2, tengo 51,5 unidades en promedio. ¿Sí? Sí. Porque no es lo que tenés al principio ni es lo que tenés al final, es lo que tenés en promedio. ¿Sí? Bien. En 15 días tengo en promedio 51,5. Ujú. Si yo tengo una política de reabastecer cada 15 días 100 unidades, es una forma de determinar el stock medio, es decir, cantidad de unidades al inicio del periodo más cantidad de unidades al cierre del periodo dividido 2, te da el stock medio. ¿Sí? Bien. ¿Cuánto cuesta almacenar ese stock medio? Entonces después multiplicas esa cantidad de unidades, ¿sí?, por el costo de almacenamiento. Va a tener Ujú. una tasa. ¿Sí? Bien. Bien. Bueno, si yo aplico Entonces, otra... esas cantidades del stock medio son las que considero en la fórmula del costo de almacenamiento, que sería un medio de Q por el precio de compra, por el precio de almacenamiento, digamos. Claro, pero vos ese un medio de Q, Sí. ¿sí? Ese Q es la cantidad que vos comprás en todo el periodo, pues. Entonces a veces la tenés, Ajá. cuando la recibís tenés toda la cantidad y cuando se acaba tenés 0 o tenés 2, no sé, lo que vos tengas, Ah, bien, bien. ¿sí? Esa es la cantidad. Entonces vos dividís eso por 2 y tenés el promedio, ¿sí? Ajá. Y lo multiplicás por su costo y por la tasa y toda esa parte del costo de almacenamiento, ¿sí? Bien. Y del otro lado de la ecuación o de la igualdad, porque es una igualdad que después la despejás y te da la fórmula del lote, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, del otro lado de la fórmula, vos tenés el costo de adquisición. Por cada vez que compras, te sale esto, ¿sí? Ujú. Bueno, cuando vos aplicás otra técnica diferente para manejar tus stocks, otra política de stock, entonces mi política de compras y de reabastecimiento, perdón, es otra. Yo ya no hago cantidad fija, frecuencia fija, sino que hago cantidad variable, frecuencia variable, ¿sí? La técnica es otra. Ustedes fíjense en la filmina, yo les digo, el stock medio ya no es cantidad dividido 2, Ujú. ¿sí? Sino que el stock medio es otro. Es una sumatoria de, ahí dice SMA, o sea, cantidad al inicio más cantidad al cierre dividido 2 por la cantidad de periodo que tenemos. O sea, tenés varias formas de calcularlo, dependiendo de la política que vos utilizás. Hay una fórmula, hay una filmina específica que yo les doy, ¿sí? Esa filmina específica les dice cuatro variables de política de reabastecimiento. Cada variable te asigna tu propio stock medio. A esa fórmula de stock medio la multiplica por el costo de almacenamiento. Y eso se iguala a costo de adquisición. Después despejar y tener la fórmula del lote más económico de compra según tal política de reabastecimiento. La que vemos común y silvestre es cantidad fija, fecha fija. Bien, bien, profe, gracias. ¿Me siguen ahí? Sí, Entonces, profe, todo. sí. No es difícil. Tampoco yo los voy a matar diciéndome, ya haceme esto, pero sí le puedo llegar a preguntar, si veamos, usted tiene esa filmina, ¿cómo hacemos la forma de abastecimiento? Tienen que saber que hay cantidad fija, cantidad variable, cantidad variable, fecha fija, ¿sí? Y que eso de alguna forma impacta en la determinación de ese lote más económico de compra. No es lo mismo con una política que con otra. Profe, Profe, disculpe, en esa parte, ¿las políticas de reabastecimiento son iguales a las políticas de compra? ¿Sí?
Entonces, digamos, ¿cómo vamos a comprar? Sí, está bien. Ah, bien, bien. Pero fue igual eso depende de la política de la empresa, ¿no? Porque yo leí, creo que había dos maneras, o comprabas a una fecha fija cantidades variables, o comprabas en fechas variables cantidades fijas. Y también puedes tener fecha fija, cantidad fija. Ah, O claro. sea, tener la combinación, digamos. Todo Liquidez, depende claro. cómo sea la Claro, demanda. A ver, yo también había si vos visto tenés, una combinación nada más y la otra que vi era de máximos y mínimos. Era ese otro método. No, no sabía que la de fecha fija y cantidad variable también podía combinarse. sí, porque, a ver, todo puede darse. Suponete que vos tenés un único viaje de camión que te puede traer la mercadería. Entonces, tengo una fecha fija. Y por ahí decís, bueno, a veces compro más, si es que consumí más, a veces compro menos. Depende del tipo de actividad que vos tenés. Si vos tenés un restaurante y tenés que ir comprando cada tanto mercadería, irás en función de lo que te van pidiendo, se te agota algo y vas pidiendo más. Si lo podés hacer cada vez que necesitas, será fecha variable. Si lo podés hacer una sola vez al mes porque, no sé, tenés el restaurante en medio del salar, entonces una sola vez va el camión que te lleva las cosas porque si no te cuesta muy caro y aprovechar el viaje que hacen otro, bueno, será de esa manera, digamos. Todo depende del tipo de actividad. Puede ser que vos tengas un contrato con el Estado donde todos los meses te compra tanta cantidad de productos y la tenés que entregar en determinada fecha. Entonces vos ya te programás para comprar lo necesario en fecha necesaria y vas a entregar una única cantidad. Entonces hacer cantidad fija, fecha fija. ¿Sí? Todo depende del tipo de actividad productiva que vos tengas para que fijes tu política de reabastecimiento más conveniente. Bien. Y Eh, en función de lo que fijes más conveniente, vas a determinar tu lote más económico, porque después vas a decir, bueno, mira, yo reabastezco así. ¿Y cuánto es tu pedido habitual? Vos vas a pedir, si vos tenés cantidad variable, tu cantidad siempre cambia, ¿sí? ¿Y sí. para qué estudio el lote más económico? Y bueno, porque por ahí a veces yo pido más o menos lo que creo que necesito y por eso siempre es variable. Ahora, si yo lo hago así, variable, ¿sí? Y determino de alguna forma un lote más económico, yo sé que si pido lo que quiero, eh, voy a tener algún costo de almacenamiento y costo de adquisición que se aleja tanto de lo que sería óptimo, que me reduciría mis costos de almacenamiento y de adquisición. ¿Sí? Para que lo vamos estudiando. A eso apunta que vos tengas un lote más económico. No siempre vas a terminar comprando el más económico, salvo que tengas cantidad fija, fecha fija. ¿Sí? Porque eso ya sabes que es siempre la misma cantidad. Entonces, trata de comprar lo más económico. Cuando es variable, capaz que vos pedís variable, pero lo estudiaste al lote más económico y decís, che, mira, yo pido lo que se me antoja, pido esto, pido un poquito más, un poquito menos, se aleja un 10% de lo que más económico sería de este lote. Y capaz que adoptás comprar el lote más económico. ¿Sí? Bien, profe. Después no es lo mismo stock mínimo que el stock de seguridad, ¿no? ¿Y vos qué diferencias entre los dos? Porque el stock mínimo tengo entendido que es lo mínimo que tiene que mantener la empresa en almacenes para cumplir con la demanda. En cambio, no sé en qué no me pregunte qué bibliografía leí porque no me acuerdo, pero te decía que el stock mínimo todavía podía seguir disminuyendo porque teníamos, o sea, se podía existir lo que es la ruptura de stock porque aún teníamos el stock de seguridad. O sea, yo yéndome a la gráfica, entendía como que tenías el stock máximo, stock medio, stock mínimo, y por debajo estaría lo que es el stock de seguridad. Que Sí, a el ver, stock de seguridad te hablaba como que tenías que mantener un extra de unidades para seguir cumpliendo con la demanda, creo que es lo que yo entendí, sí, ¿no? sí, a ver, precisamente ese stock mínimo que vos tenés, digamos, se supone que o uno trata de no llegar a ese stock o es al stock que uno llegaría,
al momento en el cual ya está programado el reabastecimiento, ¿sí? Porque vos tenés, digamos, unos ciertos periodos previos donde vos haces ya el pedido, determinas puntos de repedido viendo el grado de avance de tu consumo o la demanda que tenés y el tiempo de demora que tiene que llegar el proveedor. Entonces, en función de eso, vos haces el pedido, tenés el punto de repedido y se va consumiendo hasta llegar a un cierto stock mínimo, ¿sí? Que sería hasta el valor que debe disminuir considerando la demora normal del proveedor, los consumos normales que vos tenés, ¿sí? Digamos hasta lo máximo que disminuiría. Profe, pero eso no Llegás es el a, stock crítico. ¿qué cosa? ¿Stock crítico no era eso? Teniendo en cuenta la tardanza del proveedor. Vamos por partes. Sí, Vos va. tenés un stock de mínima, lo que vos tenés que tener para seguir operando, ¿sí? Durante cierto tiempo. Pero todos los stocks o todos los cálculos los vas a hacer en función de tardanzas, ¿sí? Después tenemos que si eso se prolonga en el tiempo, ¿y cuánto es la prolongación en el tiempo? Y ahí empezás a jugar con las reservas que uno va haciendo, ¿sí? Si yo quiero considerar posibilidades como más demora del proveedor, ¿sí? Contaré más días por arriba de lo normal, ¿sí? Después vos tenés la forma de consumirse. Si yo tengo más días por arriba de lo normal, con consumo normal, ¿sí? Yo voy a tener un stock determinado para asegurarme. Si yo digo no, a su vez quiero cuidarme de una posibilidad, digamos, de que el consumo sea anormal, que consume un poco más, se agranda ese stock de seguridad, ¿sí? Déjame ver. Nosotros hicimos una diferenciación de stock crítico. ¿Cómo lo poníamos? Así no te digo algo distinto. Segundito, por esto. ¿Dónde está el stock crítico, caché? A ver. ¿Dónde estaba? ¿Estaba en la filmina nuestra? No sé si una filmina, pero yo estaba fijándome con lo que tenía de práctica. A ver. ¿Y qué tomaba la profe como stock crítico? Pues yo tengo, digamos, hasta el stock mínimo, digamos. Tengo stock mínimo y stock de seguridad. Y el stock de seguridad se amplía por esas dos cuestiones, digamos, asegurarme por una máxima demora, un aumento en la demora, ¿sí? Por lo tanto, puede achicarse o agrandarse, ¿no? Es un sobrestock que vos tenés. Claro, o sea, lo que yo entendí es que, bueno, lo llamo stock crítico o el punto de pedido, digamos, o sea, tiene en cuenta el nivel de No, pero stock. esa es otra cosa, el punto de repedido. Ah, yo El tengo punto como de el mismo. A ver, bueno, capaz que le dio el nombre así la profe ahí, ¿no? O Pero no, vos capaz tenés, que no más. mientras se va disminuyendo, vos tenés un stock máximo en algún momento y empieza a consumirse, ¿sí? Hay un punto de esa cantidad de stock que empieza a bajar. Yo te muevo así el dedo, pues es como que imagino que está bajando la cantidad de stock, ¿no? A lo largo del tiempo. Entonces, hay un punto en que empieza a bajar y yo ya tengo que hacer el pedido. ¿Por qué? Porque empiezo a considerar cuánto es el consumo normal por la demora normal de reabastecimiento, ¿sí? Ese es el punto de repedido. Si la profe te lo explicó eso como stock crítico, capaz que le dio ese nombre en parte práctica, la verdad que no lo he visto que lo diera así, pero es lo mismo, digamos, tener un punto de repedido, ¿sí? En ese punto vos tenés que hacer las solicitudes porque ya has hecho el estudio de cuánto te demora el proveedor desde que vos le pedís hasta que te reabastece a cantidades normales, ¿sí? ¿Por qué? Porque está estudiado que hasta que llegue el reabastecimiento vos vas a quedar en tu stock mínimo o la mínima cantidad, ¿sí? ¿Hasta ahí me seguí? Digamos, ahí se agotaría supuestamente el stock. Pero después vos lo agrandás un poquito más o tenés una reserva. Esa reserva, ¿qué es lo que pretende cubrir? Pretende cubrir más demoras del proveedor y pretende cubrir mayor consumo, ¿sí? Ese stock de seguridad, inclusive, se puede como dividir en dos partes, tener una parte de seguridad de demora
excesiva del proveedor, ¿sí? Mayor demora, ¿sí? Y después tenés mayor consumo. Entonces podés diferenciarlo dentro del stock de seguridad. Bien. Bueno, Eso ¿alguna nada. consulta más? Si no, la vamos cortando así pueden descansar o repasan un poco más y mañana se levantan a terminar el repaso. Yo ya no tengo más duda, profe. Yo tampoco, profe. Yo tampoco, profe. Bueno, Yo tampoco, profe. Eh, profe, mañana a partir de las 3 empezamos a rendir, ¿verdad? sí, mañana a partir de las 3. Seguramente por ahí demora un poquito porque hay, no sé quién rinde libre. ¿Vos, Guido? No, un chico se fue. Se fue. Ah, bueno. Bueno, el que rinde libre, por ahí a veces me demora un poco porque tengo que dejar puesta otra máquina. Usamos un par de computadoras para que quede una enfocando mientras va a rendir la parte práctica. Y entonces por ahí hasta que coordinamos todo, capaz que estamos hablando 3:15, 3:20. ¿Mm? Bien. Igual yo a las 3 pongo el inicio. Si hay alguno que tiene problemas con los datos o necesita conectarse justo cuando va a rendir, me avisa en ese momento y me pasa los números, entonces yo de ahí le aviso por teléfono cuando le toca. ¿Mm? Profe, el link lo manda por correo. Lo mando por la página, creo que llegan a los correos, ¿no? Sí. Yo lo mando por un virtual, lo publico ahí. Ah, Tengo entonces sí, dos. a ver si nos llegó. Ah, bien. Yo tengo dos pestañas, por las dudas, no sé si les llegó dos correos o uno solo, porque yo por las dudas, como no sé con cuál va, Dos correos. lo publico en la de la cátedra, que decir costos uno y lo publico en examen costos uno. Entonces, la vez pasada me pasó que algunos no lo recibían, así que por eso lo mandé ahora, mandé a los dos, pues llegó a los dos. No, a mí me llegó solamente el del aula Claro. virtual. No, por eso, en el aula virtual, yo hice la publicación en dos lados, una en examen y otra en el aula virtual de la cátedra de costo uno. Pero ahora no sé a cuál de los dos con cuál de los dos le llegó. Ah, Bueno, igual lo sí, voy a publicar de la creo misma que forma. ¿Ah? bien. Ahí está, digamos. No se preocupen. Y si no, entran al aula virtual y entran a la parte que dice examen de costo uno. Ujú. En avisos le va a salir. ¿Mm? Bien, profe. Bueno, Gracias. bueno, chicos, nos estamos viendo mañana. Bueno, Bueno, Éxitos. profe. gracias, profe. Chau, Gracias, gracias. profe. Hasta luego. Chao, Nos chao. vemos. Chao, chao. Chao, chao.